A grabar. Bueno, buenos días. La clase pasada con Emanuel estuvieron viendo un poco de lo que se trata, definir nuevos tipos de datos o tipos definidos por el usuario y almacenamiento en disco o básicamente lo que se refiere a archivos, ¿no? Han visto un poco del por qué utilizar las estructuras, qué es una estructura, la diferencia que hay con las uniones en el lenguaje de C, cómo se declara, inicializa y copia una estructura en otra. También han visto algún ejemplo particular, en este caso de un punto, cómo se puede acceder a los miembros de una estructura, cómo cambiar el valor y cómo asignar otro valor o cómo obtener ese valor. Han visto que puede existir estructuras. También han visto el paso de estructuras a funciones o funciones que devuelvan estructuras, que es posible, obviamente. Han visto la característica typedef, que les permite a ustedes definir nuevos tipos de datos en base a un dato preexistente, es decir, los pueden renombrar y tenían un conjunto de preguntas. Por otra parte, han hablado y visto un poco sobre archivos, qué tipos de archivos son los más característicos, el modo de apertura y cierre de un archivo, los formatos que tenemos para abrir y cerrar los archivos, la creación y la carga o la lectura eh, de un archivo. ¿Bien? Por último, tienen lo que es la bibliografía. Esto es, un poco modo de repaso así rapidito, lo que han estado viendo el día lunes con Emanuel. ¿Sí? Bueno, yo voy a abrir el DNI por acá. Y vamos a empezar con un programita bien simplecito. Ahí estamos. Y ahora pongo a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve lo que comparto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ir con algo bastante simple. A ver. Un círculo, vamos a poner así, un círculo tiene varias partes fundamentales.
A ver, planteemos este problema. Un círculo tiene varias partes fundamentales. Un centro, o sea, un valor central, un valor de radio. Con esto ustedes pueden obtener un área y a su vez tienen un perímetro. ¿Bien? Lo que nosotros queremos hacer es crear dos círculos. El primero va a estar creado por un centro y un radio. ¿Bien? O sea, esos son los dos parámetros que ustedes van a tener. Y el segundo va a estar dado con el centro y dado otro punto que forma parte del perímetro del mismo. ¿Bien? Básicamente es algo bien, bien sencillito lo que estamos diciendo. Es decir, yo tengo mi primer círculo y mi segundo círculo, de los cuales yo les voy a dar del primero lo que es el centro y lo que es el radio. Entonces ustedes van a tener que poder calcular el resto de las cosas. Y del segundo les vamos a dar un punto que va a representar el centro y otro punto que puede representar cualquier parte del, eh, del perímetro, ¿no? ¿Qué característica tiene ese punto, ese nuevo punto? Que con respecto al centro siempre va a tener el mismo valor de radio, porque siempre va a tener la misma distancia. ¿Bien? Entonces, dándole 2 puntos, ustedes van a tener que determinar cuál es ese radio y volver a asignarlo para el nuevo punto, ¿sí? Bueno, a ver, me dicen ustedes qué hago. ¿Mm? Habilita el micrófono, no tarden escribiendo en el chat. Habla del cálculo del círculo o de hacer la estructura. Hablo de todo, sí. Empecemos por la estructura. Bueno, ponemos la palabra clave struct, Sí. el nombre, el identificador de la estructura, ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál vamos a hacer? círculo uno supongo, ¿no? Círculo. Uno. ¿Y qué miembros tiene círculo? El radio, El radio, ¿de qué tipo de dato lo podemos representar? Flotante, eh, ¿no? flotante, sí. Radio. ¿Qué También más? tiene, también tiene el centro, ¿El centro qué es el centro? un entero, creo. Mm, Fíjate, vamos acá. Si yo te grafico esto acá, ponele, ¿no? Esto es Ah, un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Qué es el centro de un círculo? dos coordenadas, Dos básicamente coordenadas. un punto Un X punto. ahí. Un punto X e Y. Yo podría decir int X e y está bien, ¿no? O en realidad podría decir que es flotante porque es un punto. Bueno, Sí. esto lo dejamos ahí, está bien. Esto lo voy a poner acá, que es el centro, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? El área, ese sí También es flotante. flotante. ¿Y qué más? Y el perímetro, también es flotante. Perímetro. Perfecto. Ahí está. Tenemos nuestras partes fundamentales. Estamos viendo que este forma parte de algo que vos dijiste que era. ¿Qué era? Un punto, ¿no? Sí. Entonces yo podría decir acá que quiero que mi tipo de dato, o sea, ahora yo crear un tipo de dato que sea un punto, algo así, punto y le llame centro. Para que punto sea un tipo de dato, yo tengo que definir algo más. ¿Qué tengo que definir? ¿Otra qué? Otra estructura. Otra estructura, la cual le puedo llamar punto,
¿no? Y este va a tener la coordenada en X y la coordenada en Y. Que yo lo podría poner así, o podría poner float X, float Y. Bien, si se fijan, algo ya me detectó que es punto. Pero, yo al decirle de esta manera estoy diciendo que cada vez que yo quiera crear un tipo de dato así, ¿sí? Como tal, yo acá le tengo que anteponer struct. Entonces yo anteponiendo struct punto centro, yo ya tengo esto. A ver, si esto lo compilo, esto va a terminar compilando de manera exitosa. Si yo saco esto, ¿sí? Acá hay un problema. Me está diciendo que el nombre punto no lo reconoce. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me está diciendo, sí, está bien, punto dentro de todo mi contexto del programa es algo. Yo no sé qué es todavía, porque yo no definí un tipo de dato que se llame así. Bueno, ahora, ustedes han visto la característica typedef. Yo podría hacer algo como esto, pero se pone typedef, struct, y el punto va acá. ¿Sí? Este punto, a partir de ahora, es lo que a mí me va a referenciar como nuevo tipo de datos. Si yo compilo esto, ¿sí? Esto compila bien. Ahora, voy a hacer algo. Yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué representa cada una de estas cosas? O sea, así. Tengo tres formas distintas de escribir esto. ¿Qué es esto, Gabriel? ¿Te animas a decirme qué es esto? Bueno, sigue siendo una estructura, ¿no? Pero esta vez con la función typedef adelante, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a poner esto por este costadito, así, y voy a poner esto por acá. Y esto quiero que lo tengan presente porque es algo importante, ¿sí? A ver. Vamos a ir por acá. Acá. Esto que yo tengo acá, esto, ¿sí? Cuando se le antepone el typedef, ¿qué hacía typedef? Typedef permite crear un nuevo tipo de dato, ¿no? Pregunto, ¿qué hace esto? ¿Qué es eso? ¿Alguno se anima? Vamos de nuevo. ¿Qué es esa línea? ¿Qué hace esta línea? Declaro una variable Háblame un poquito más. A ver, declara una variable. ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama? de tipo entero, declaro la variable número 1 como tipo entero. Perfecto. Vos me decís como número entero, pero ya que veo la palabra int, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa int? Entero. Entero. Perfecto. ¿Y ahora qué hace esto? Absolutamente nada. Larga error. Larga error, me decís vos. Vamos a probar. Me larga error, ¿no? Bien. ¿Por qué?
Porque no, Bueno, no está incluida primero la sintaxis. primero me está dando error esto. Esto lo vamos a comentar por ahora. Vamos a hacer esto, para que no nos moleste en ninguna parte. Bien. Ahí no, acá. Vamos con nuestro código. Veamos. Pero acá vos me decís que me larga error completamente. Y acá me dice la compilación ha terminado con éxito. ¿Por qué? ¿Por qué me está dando estos warnings? Y porque me está diciendo que no estoy utilizando la variable 2 y la variable 1. Bueno, veamos. ¿Qué pasa si yo comento esto? Ahora me dice que ha fallado la compilación. ¿Por qué falló la compilación, Gabriel? Creo Vos que recién me dijiste que iba a fallar completamente. ¿Por qué me decías que iba a fallar esto? porque no está incluido dentro de la sintaxis de C. Perfecto. ¿Y por qué esto no me da error, sino que me da un warning? Yo voy a hacer esto. 5 igual a 7, supongamos, ¿no? Yo ya los voy a inicializar, algo así, y voy a decir acá, porcentual de, me muestre número 1, vamos a dar un versa n, que me muestre número 2. ¿Vos qué decís, Gabriel? ¿Esto falla o no falla? Yo creo que va a fallar. Compilo con éxito. Construimos y ejecuto. ¿Me debería mostrar 5, 7? Bueno, Sí, ¿no? No sí, falla. Ajá. dio bien. Bueno, voy a comentar esto. Esto falla. ¿Por qué? Y sí, porque como vos me dijiste hace ratito, entero, la palabra entero, no les reconoce la sintaxis de C. Pero así sí. ¿Qué hace esta línea ahora, Gabriel? Eh, genera un nuevo tipo de nuevo tipo de datos llamado entero. Genera un nuevo tipo de dato. Lo que hace es darle otro nombre también al tipo de dato ya existente. ¿Sí? Ya existía el tipo de dato int. Bueno, yo ahora, a partir de ahora, quiero que se llame entero. Entonces, yo, en vez de poner int, puedo decir entero siempre. ¿Sí? Porque entero, yo hago typedef, el tipo de dato viejo, ¿sí? Y el nuevo nombre del tipo de dato que quiero que se llame ahora. Si yo le quiero poner enterito, ¿sí? Ya no se llama entero. O sea, porque ahora ya me falla. Le tengo que poner enterito. Si yo le pongo enterito, sí, obvio que funciona. Esto me va a hacer exactamente lo mismo si yo dijera acá float valor real. Listo, entonces yo ahora vengo y digo valor real num3 igual a 5.6. ¿Sí? Y yo vengo acá y quiero mostrar y digo porcentual f, porque tengo que poner eso, num3. ¿Esto falla? No, no va a fallar. Es más, cuando lo ejecute, me va a mostrar 5, 7, 5.6, que es el valor que yo le puse acá. Ajá, o sea que si esta línea no estuviera, y sí, ahí sí me va a fallar. ¿Se entiende qué es lo que hace typedef? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, analizando un poquito esta línea, este bloque, ¿qué es lo que crees que hace typedef acá? Define como cierto tipo de dato una estructura, ¿no? Bien, Define o sea como que ¿cómo creo variables de este tipo de datos yo ahora? colocas el nombre punto Punto, y colocas la... variable 1, por Sí, ejemplo. Variable 1, ¿qué es? Es una variable, valga la redundancia, de una una estructura estructura. llamada punto. Bien, ¿no necesito ponerle struct acá?
No, ya no es necesario, como ya tiene el type def y el tipo de... Perfecto. Lo que nosotros estamos haciendo con esto es decir que a partir de acá, punto, es mi creador de variables. Entonces, yo ahora solo con poner punto, variable, o el nombre, yo ya creo variables de este tipo. Perfecto. Esto está excelente. Vamos con la otra diferencia. Vamos con este. ¿Qué es esto? Veamos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es punto? El nombre de la estructura va a querer decir la variable con la que llamas a la estructura. En este caso, antes de punto, tendrías que poner strung. Veamos, vos me decís que ponga struct punto b1, ¿no? Sí. Algo así. Y esto a mí me dice que falla. Esto me dice que falla. Yo voy a volver a poner esto acá y voy a volver a poner acá y vamos a probar si esto que teníamos puesto acá fallaba. Esto que teníamos acá fallaba. Si borro eso, ahí. No, esto no fallaba. Esto estaba bien. O sea que esto sí se podía hacer. O sea que, repitamos, ¿qué es punto acá? Es el nombre, ¿sí? De mi estructura. Es cómo voy a crear yo variables de ese tipo. Bueno, vamos a ver hasta que salga esto. Esto no funciona. Saquemos esto. Esto tampoco funciona. ¿Qué es punto? Porque el error está acá abajo. Acá no está el error. ¿Qué es punto? Vamos a comentar este y vamos a ver este otro. Vamos acá. Esto que está acá, ¿qué es? Es punto. El identificador de la estructura. Perfecto, es la marca. O sea que si yo Sí. quiero crear variables, ¿qué hago? ¿Puedo poner Pongo, punto B1? No, sí. no puedo. ¿Por qué lo pude antes? Porque yo había definido como un nuevo tipo de dato. ¿Y acá cómo hago para crear B1? Y bueno, le pongo struct adelante. Ajá. O sea que para este le pongo struct adelante y la marca. Perfecto. Para este, con el nombre, que yo ya le estoy definiendo el nuevo tipo de dato, el tipo de estructura, ya está. Y me queda uno nomás. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es B2 y B3? Son variables, ¿no? ¿Son variables? ¿Falla? No. O sea que si yo hubiese puesto B1 acá, y este no lo hubiese puesto, también estaba bien. Ajá. Pregunto ahora por última vez. ¿Qué es punto? Una variable. Es una variable. ¿Bien? Acá a mí me falla porque no sabe qué hacer con esto. Pero ahí no falla. Me está diciendo punto. O sea que yo acá es lo mismo que hubiese puesto B2, B3. ¿No? ¿Se entiende hasta acá, Gabriel? Sí. Bien. Pero hago una pregunta. Yo, la estructura definida de esta forma, ¿puedo crear variables? Es así. Sí, puedo crear más variables las veces que quiera. Perfecto. Con esta, también. Puedo crear con esta forma. Struct.b1, b2, b3, b4, b5. Perfecto. ¿Y de esta forma? ¿Cómo se llama la estructura? No tiene un nombre.
Solamente estoy creando variables que cada una de estas variables tienen X e Y. O sea que yo no puedo venir y decir struct algo y poner un B4. O sea, si quisiera poner un B4, esto falla o no falla. Y, ¿qué es lo que pasa? Struct es un tipo de dato propiamente, por lo tanto B4 es, pero B4 no va a tener X e Y. B1, B2 y B3 sí va a tener X e Y. Bien, la pregunta es, si yo quiero crear más variables de este mismo, con estos mismos miembros, la única forma es agregándolas acá. ¿Sí? Más, yo acá puedo venir y decir b1.x igual a 5. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué falló? A ver, no debería estar fallando acá. Porque lo estoy haciendo acá. Ahí está, porque lo estaba haciendo afuera. Ahora, si yo dijera acá struct v6, ¿puedo hacer esto? Y no, porque v6 sí está definida en algún lado. Ah, bueno, pero me estás diciendo que yo tendría que ponerlo acá. No, pero sí está definida la variable 6 como struct, pero no tiene el miembro X. O sea que lo que estamos diciendo es, nosotros al definirlo de esta manera, las variables están acá, ¿sí? No puedo crear más variables fuera de acá, ¿sí? No se puede. Entonces, en resumen, esto es la forma normal, esto es cuando solamente creo variables y no necesito crear más variables después, y esto es cuando genero un nuevo tipo de dato con un nombre en específico del tipo de la estructura. ¿Bien? Bueno, ya que se han mareado un poco, vamos a continuar. Vamos a comentar por acá. Bueno, por acá. Y esto por acá. O sea que este punto no funciona. Tengo que poner struct, ¿no? Porque es la única forma. Bien. Y esto lo voy a sacar acá. ¿Sí? Bueno, volviendo con nuestro ejemplo. Ya está. Un círculo tiene un centro, que lo voy a poner arriba para que tenga la misma estructura. Tiene un centro, tiene un radio, tiene un área y tiene un perímetro. Perfecto. Todo esto lo voy a comentar porque no nos interesa. Y el enunciado dice, se desea crear dos círculos. El primero, dado el centro y el radio. O sea, estos datos nosotros los tenemos que pedir al usuario. El usuario nos los tiene que ingresar, ¿sí? Entonces, yo voy a crear dos círculos. Struct, círculo, 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 C1, C2. Perfecto. Entonces, yo quiero pedirle al usuario, pero usemos funciones. Podemos decir, C1 igual a crear círculo. No reciba nada. Entonces ya está. Mi forma modular me dice que voy a crear círculos. Bueno, ya veré cómo los hago, ¿no? Por el momento ya están creados. Ahora me dice que también tengo que mostrar los datos de cada uno. Bueno, entonces vamos a llamar a otras funciones, mostrar círculo, al cual le tengo que pasar los círculos. Círculo 1 y círculo 2. Listo. Esto es lo que me está pidiendo a mí el programa. No me está diciendo nada más. Bueno, sí, ahora tengo que crearle estas funciones, obviamente. Bueno, yo los voy a crear acá arriba. ¿Qué devuelve esta función? ¿Cuál? La función crear círculo. Permite al usuario ingresar los datos por teclado Perfecto. ¿Y qué devuelve? y devuelve los datos ¿Y esos datos en forma de qué los devuelve? en forma de una estructura. Sería ¿De qué eh, tipo? eh,
Círculo, de tipo círculo. Struct, círculo. Perfecto. Eso es lo que a mí me va a devolver. Yo lo Sí. voy a definir acá. Chicos, cuando ustedes vean esto, ahí nada más pongan struct, círculo, salida. No sé, yo le pongo salida. Listo. Y acá ponen return, salida. Porque saben que algo tiene que devolver. ¿Sí? Algo tiene que devolver. Perfecto. Bueno, ahora le tenemos que pedir al usuario los datos. Bueno, pero esta función, crear círculo, crea un círculo y lo devuelve. Está bien, pero ¿cómo le carga los datos? Y se los ingresa al usuario. Bueno, se los ingresa al usuario. Pero el usuario tiene la posibilidad de o ingresar el centro y el radio o de ingresar el centro y otro punto que forma parte del perímetro. Ajá. O sea que la primera posibilidad siempre es que a mí me ingrese el centro, porque siempre me va a ingresar el centro. Bueno, entonces le decimos ingrese el centro. ¿Y el centro? ¿Qué es el centro? Lo definimos de tipo punto. Ah, De no, tipo sí, lo punto. puse. ¿Sí? O sea que yo tengo dos formas. ¿Qué es lo que tiene el punto? Un X y un Y. O sea que tengo que leer dos valores. Un X y un Y. Bueno, podría decir que voy a hacer scanf, porcentual F, ¿no? ¿Y de dónde lo leo? O sea, ¿a dónde lo guardo ese valor? Estoy por ingresar el centro. Veamos. Yo voy a poner esto acá. Tengo que un círculo tiene un centro y un centro tiene un X y un Y. Un círculo tiene un área, un radio y un perímetro. O sea que, ¿yo qué es lo que estoy queriendo cargar? El centro. Pero el centro tiene un valor en X y un valor en Y. Ajá. ¿Cómo accedo a esos valores? X e Y. Poniendo ¿Cómo punto X o punto Y, así, punto X? la variable y punto X ¿Y cómo se llama la variable? era, era punto. No. Acá yo tengo mi variable que es un círculo. Empecemos por ahí, ¿no? Es círculo, pero se llama salida. Punto. ¿Qué tiene salida? Salida. ¿Qué tiene? Abel, tenés el micrófono activado, pero no se te escucha, no. Fíjate, Abel, ahí en los tres puntitos. Ahí envió algo en el chat. Scanf algo escribió. A ver. Eso mismo, ahí me gustó. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Salida, punto, centro, porque estoy parado en el centro, y el centro tiene una variable, un miembro X. Perfecto. Eso es para la coordenada en X. Ahora necesito la coordenada en Y. Cambio Y. Listo. Perfecto. A ver. Voy a poner acá, así. X, Y. Bueno, ahora necesito Y u otro punto o el radio. ¿Sí? Porque son las dos posibilidades que a mí me va a dar. El primero, centro y radio. Y el segundo, otro punto. Bueno, yo podría ponerle acá printf. Ingrese, no sé. Uno, si va a cargar el radio. Dos,
si cargará otro punto. ¿Bien? Vamos a poner así. Entonces, ahora, y sí o sí me tiene que cargar un dato, una opción. Bueno, lo vamos a cargar un int opción. Bien. Y vamos a leer una opción. Opción. Perfecto. Entonces, si opción es igual a 1, tiene que hacer eso. Si no, que haga esto. Ahora, va a entrar, si pone un 7, va a entrar por el otro lado, ¿no? Porque solamente estamos validando que sea 1. Por ahora lo dejemos así. Entonces, si es 1, es porque va a cargar el radio. Y si va a cargar el radio, yo tengo que decirle, printf, ingrese el radio. Scanf, ¿y dónde lo leo? Gabriel. Si yo acá puse que iba a cargar la coordenada X e Y en el centro, yo ahora necesito cargar en el radio, ¿no? O sea que vamos a poner así, punto, radio. Listo. Ya está cargado. Ahora, ¿qué pasa si quiere cargar otro punto? Porque en base a ese otro punto va a permitirme cargar algo. Bueno, vamos a ponerle acá. printf ingrese el otro punto. X e Y. Como el otro punto. ¿Y dónde lo va a cargar? ¿Alguno me dice algo? ¿Dónde lo voy a cargar? De vuelta en salida centro X y salida centro Y. Si yo hago esto, acá, ¿qué va a pasar? A ver si tu micrófono no anda. Fíjate si te podés conectar también con el celular y desde el celular hablas para que no estés escribiendo y cosas así. Si yo hago esto, Gabriel, voy a pisar los datos que yo ya tenía guardados. Si yo acá yo ya tenía guardado el centro y ahora vuelvo a poner otro centro, es como que yo tenía esto. Acá tenía la coordenada 1, 2 y ahora, o sea, en mi eje, esto es por acá, ¿no? 1, esto es 1, 2. Bueno, y ahora yo le voy a poner otro punto por acá. No sé, 3, 3. 3, 3. Bien. ¿Para qué? Porque yo necesito calcular este radio y en base a eso poder hacer un círculo o algo así. Bueno, pero si yo vuelvo a poner donde vos me estás diciendo, esto va a pasar a ser un 3 y esto va a pasar a ser un 3. O sea que no me sirve hacer esto. Yo lo que tendría que hacer acá es definir otro punto en otro lado. O sea, yo acá tendría que decir struct. Uy. Voy a poner acá así. Struct. Punto. Auxiliar. Pongamos auxiliar. Y tengo que cargar esos datos en auxiliar. Auxiliar es un punto. No tiene centro. Directamente tiene X e Y. Bien, estoy creando una variable del tipo punto y una variable del tipo círculo. Bien, entonces, ya está, tengo los otros datos. Bueno, ahora sí, tengo guardado esto. Ahora, si nos vamos a fijar, ya está. Ya sí tendría guardado este punto y guardado, qué sé yo, este punto, pongamos, ¿no?
Bien, tengo los dos puntos. ¿Pero para qué hice todo esto? ¿Qué necesito calcular de acá, Gabriel? ¿Qué es esto? ¿El radio? El radio. Perfecto, es el radio. Bueno, ¿y cómo calculo el radio entre esto? Son dos puntos. Ustedes supongo que han visto este material donde justamente en una parte se habla, más está el ejemplo, en el cual yo les pido o les doy, ¿sí? Calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Lo volvemos a hacer acá. La distancia entre dos puntos, acá, algo así, ¿sí? Yo tengo este punto y este punto. La distancia esta que hay entre estos dos puntos, así, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto tiene una coordenada en X, vamos a poner X1, y una coordenada en Y1. Una coordenada en X nueva, X2, y otra en Y2. Bueno, esto no es más que otra cosa que un triángulo rectángulo, donde, bueno, lo que nosotros necesitamos calcular es esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? Y esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, este es el cateto 1 hasta acá, y esto es el cateto 2. Entonces, esto, h, es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. Estamos haciendo matemáticas nomás. Bueno, ¿cómo calculo eso entonces? ¿Cómo calculo C2? A ver, yo voy a hacer esto. Supongamos que esto es, este es el punto 1, 2, y este es el punto 5, 5. Uy, a ver así. 5, 5. ¿Cuánto vale C2? ¿Cuánto vale C2? 1, 2 es porque es 1 acá y 2 acá, ¿no? Y acá es 5 acá y 5 acá. ¿Cuánto vale de acá a acá? 2, 3, 4. ¿Cuánto vale de acá a acá? C2, ¿cuánto vale? X2 menos X1. Perfecto. X2 vale 5 menos X1 que vale 1. O sea que C2 vale 4. Perfecto. Y es lo que yo marqué acá. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y C1, y si Abel dice que X2 menos X1 es para esto, y acá seguro es Y2, 5, menos Y1, 2. O sea, esto vale 3. O sea que este cateto vale 3 y este cateto vale 4. Teniendo esto, yo puedo calcular la hipotenusa. ¿Por qué? Y porque C1 al cuadrado es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Más C2 al cuadrado. Bueno, 3, lo puse al revés. Listo. 4 por 4, 16. Más 9. Esto es 25. Y la raíz de 25 es 5. Listo. La hipotenusa vale 5. Ah, o sea que de todo mi círculo, si yo había hecho un circulito acá, ¿sí? Esto era un círculo, lo vamos a poner así. Con el centro acá y el otro punto acá,
yo puedo terminar diciendo que esto es, bueno, mi círculo perfecto. Esto que acabo de calcular, esta distancia de 5, es el radio. O sea que, ¿qué tengo que hacer en definitiva? Y calcular la distancia para poder tener el radio. Radio, pero radio de, esto es el radio que ahí Abel ya lo acaba de escribir todo. Y vamos a analizar todo lo que puso. A ver, él ya directamente asigna en salida, o sea, en el punto, en el círculo, en el lugar de radio, le guarda, ¿qué cosa? SQRT. Gabriel, ¿te acuerdas qué es SQRT? SQRT es la raíz cuadrada, ¿sí? Es la raíz cuadrada, listo. Ya tenemos la primera parte, raíz cuadrada, esto. Raíz cuadrada de Pou es una función que te permite elevar la base a un exponente, o sea que la base está al cuadrado. Y acá ya tenemos que algo va al cuadrado. La base. ¿Y qué es? Es la salida punto centro X menos auxiliar punto X. ¿Qué es esto? El centro este en X, ¿sí? Menos el auxiliar en X. Estamos restando y obteniendo este valor. Perfecto. Eso lo elevo al cuadrado. Más lo mismo, pero con respecto a Y elevado al cuadrado. El resultado de eso me va a dar a mí como el radio. Perfecto. Listo. Ahora, yo ya tengo las dos posibilidades, ¿sí?, que podía hacer. Pero en ambos, lo único que estoy seteando es el radio. Por último, necesitaría yo ya calcularle el área y el perímetro, ¿sí? Esto ya es matemática, o sea que podría decir acá, salida punto área. ¿Y cómo es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. ¿Bien? O sea que yo ya tengo el radio. ¿Y de dónde saco el radio? Salida punto radio. Yo podría decir Pou al cuadrado, ¿no? Para decir radio al cuadrado. Por pi, que es 3.1415. Podría escribirlo, pero también podría utilizar una constante que es m-pi. ¿Sí? M-pi tiene los valores justamente. Pero ahora, mpi y pou, como SQRT, se encuentran en la librería mat.h. ¿Sí? O sea que lo vamos a incorporar. Ajá, listo. Esto que está acá es lo mismo que si yo hubiese hecho esto. Voy a poner así. Radio por radio, ¿sí? Por si no tenían el POW. Pero lo vamos a dejar como estaba. Bien, y por último, me falta encontrar el perímetro. Salida punto perímetro, que es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el perímetro? Pi por radio. Salida punto radio por pi. ¿Bien? Pi por radio al cuadrado es el área y pi por radio es el perímetro. Bueno, ya está, ya tengo cargado el área, el perímetro, el centro y el radio. Bueno, o sea que esta función ya está, de maravilla. Vamos con la función mostrar círculo. La función mostrar círculo no devuelve nada, pero sí recibe un struct círculo. C, lo pongamos. Y tiene que mostrar los datos. Tiene 4 datos, perdón. O sea que vamos a decir printf. Datos del círculo. Vamos a poner así. Y acá vamos a poner un printf. Centro. Lo vamos a poner así. Yo le voy a poner porcentual punto 2
F, para que me los muestren flotante, punto y coma, porcentual, punto 2F, para que me los muestre así, ¿no? Y acá tengo que poner C, punto, centro, punto, X, coma, C, punto, centro, punto, Y, para que me dé justamente el X, el Y. Perfecto. Vamos con radio. Porcentual F, vamos a poner punto 2F. Y acá C punto radio. Necesitamos área y perímetro. Área, perímetro. Bueno, todo esto compila bien. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Ingresa el centro. 1, vamos a poner 1, 2. 2. Listo. Ya tengo el centro del primer círculo. 1, si voy a cargarle el radio. Y 2, si le voy a poner otro punto. Vamos a poner con 1. Voy a poner que tiene un radio de 6. Ahora vamos con el segundo círculo. Le vamos a poner 1, 2 y el punto 5, 5, que era el que habíamos hecho antes. ¿Sí? Uy, perdón, puse el 5, 5 así. 5, 5, hay que ver si me lo toma. Datos del círculo. No, sí, sí me lo tomo bien. Entonces, tenemos que para el primer círculo, con centro 1, 2, 1, 2, y un radio de 6, dice que el área es de 113.10 y el perímetro es de 18.85. Para el segundo círculo, tiene el mismo centro, tiene un radio de 5, pero yo le había dicho que tenía que estar en 5, 5. Es el otro punto. Sí, bueno, pero si nosotros ya lo habíamos calculado acá y hemos dicho que el radio este era de 5. O sea que está bien. El área de este tipo y el valor de perímetro de ese lado. Vamos a comprobar esto. Voy a abrir acá GeoGebra, lo dibujamos y nos sacamos todas las dudas. Chicos, hasta acá, más o menos, ¿se va entendiendo? Gabriel, ¿me venís siguiendo? ¿Venís copiando esto? Sí, estoy haciendo un ejercicio. Bueno. Ahí está. El primer punto era 1, 2. Yo voy a poner así, con un radio de 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí. Y ahora el círculo hasta acá. Ese era mi primer círculo. ¿Bien? El cual quiero ver el área, tiene 113.1. 113.1. Eso está perfecto. Y el perímetro, que lo puedo calcular así, tiene una circunferencia de 37.7. ¿Y por qué me da 18.85? A ver. Esto.
Ah, es exactamente el doble, tienes razón. A ver, ¿dónde estamos? La fórmula del... Eso, sí, faltó por 2. El perímetro es por 2, tienes razón. Entonces, bueno, está bien, solo que es el doble. Y vamos con el otro círculo. Ahí le pifié yo. 2pi por radio. Y el segundo tiene un punto en 5, 5. O sea, acá. Entonces, si yo trazo mi nuevo círculo, va a estar acá. A ver, círculo va a ir desde acá hasta ahí y tiene un perímetro de eso y un área de 78.23, 78 punto y algo, tiene que ser también que no está bien preciso marcado el... Ah, se movió el punto 1. No sé por qué se movió el punto 1. No está en 1, 2 exacto. Por algún motivo no lo había puesto bien. A ver, vamos a hacer bien. 1, 2, 5, 5. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir con... Ahí está el área. Y vamos a ir con la circunferencia. 78, 54. 78, 54. Y 15.71 por 2, que es 31 y algo. 31,42. Perfecto. O sea que estamos bien. Acá a mí me faltó por 2. Ahí me había comido ese número. Bueno, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, si yo acá dijera que quiero cargar un montón de círculos, quiero cargar, no sé, 15 círculos, ¿sí? Pero quiero cargar y mostrar, cargar y mostrar, cargar y mostrar, pongamos algo así. Más allá de que van a ver que hay estructuras que permiten almacenar muchos tipos de datos del mismo tipo, como por ejemplo los arreglos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora, supongamos que yo quiero hacer algo así. Voy a hacer un for que vaya hasta... No, vamos a hacer con 5 primero. Y que haga esto. Crea un círculo y lo muestre. Crea, muestra, vuelve a crear otro, vuelve a mostrar, vuelve a crear otro, vuelve a mostrar y así, ¿no? O sea que esto funcionaría algo como esto que está acá. 1, 1, y yo le voy a dar que tiene un radio de 1 y un 6. Listo, me da los datos del círculo, pum, vamos con otro, porque son 5, ahora faltan 4. 6.63 tiene un segundo punto, que es el 1, 2, me muestra los datos, y así sigue. Bueno, pero supongamos que yo les digo, bueno, chicos, ahora son 15 y tengo los datos guardados. Bueno, a ver, hagamos una cosa. ¿Qué pasa si yo tengo guardados esos datos, ¿sí? En otro lado. ¿Sí? Cuando el programa empieza, me dice el primer punto. Sabemos que esto es el primer punto siempre. 1, 2. Bien. Y después tengo que elegir si es que voy a ingresar el radio o voy a ingresar el otro punto. Bueno, voy a poner 1 porque voy a ingresar el radio. 9. Listo. Esto forma parte de mi primer punto. Ahora me va a pedir los datos para el segundo punto. Listo. Le voy a decir que el otro círculo empieza en 5, 6. No le voy a dar el radio. Le voy a poner otro número y le voy a tener que dar otro punto. 4, 1. Listo. Segundo punto cargado. Vamos con, no sé, 2, 5. Le vamos a ingresar el radio. Otro punto. Es menos 5, le vamos a ingresar el radio y vamos con un último punto y le vamos a ingresar así. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
¿Qué es lo que acabo de poner acá? Alguno dígame sí o no, así si no lo vuelvo a explicar qué es lo que puse. Yo voy a ejecutarlo acá y voy a poner esto acá. Yo lo que hice fue simular estos datos, ¿no? O sea, para no estar inventándolo, sino que voy a poner 1, 2, 1, 9. Listo, primer círculo. 5, 6, 2, 4, 1. Segundo círculo. 2, 5, 1, 4. 3 menos 5. Me voy a cargar el radio. 2.5. 2.5, 6.4, 2, y acá era 3.4, 6.1. ¿Listo? O sea, me fui simulando todos los datos de un círculo. Bueno, vamos a poner que quede más bonito esto. Vamos a poner así. Círculo. Porcentual de. Y acá le vamos a poner i más 1 para que me vaya mostrando los datos y todo, ¿no? Bueno. Ahora, tengo que volver a, supongamos que quiero volver a cargar los mismos datos. O sea, esto que tengo acá, lo tengo que volver a tipear. Bueno, a mí podría copiar todo y venir acá y pegar todo, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo tengo ingrese el centro, tengo los datos, ingrese, pum, pum, datos del círculo, y me va a ir pidiendo todos para poder tener todos los datos, ¿sí? Datos del círculo, bien. No me mostró círculo tal, no lo estaba viendo. A ver, ahí está, no, sí se me lo muestra arriba. Lo voy a volver a copiar a esto. Listo, ahí está. Entonces, para el círculo 1, dato, dato, dato. Eso es lo que yo tenía acá. 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9. Listo. Para el siguiente círculo. 5, 6, 2. Listo. Lo único que hice fue guardarme todos los datos porque en algún momento ustedes tienen que llegar a 100 círculos y se les va a hacer todo un problema con tener que estar cargando todos los datos. Bueno, pero es complicado esto de estar copiando, pegando. ¿A alguno se le ocurre otra manera? Ah, ya entiendo, Isabel. Exacto. La idea de un archivo. Esto es un archivo, ¿no? O sea, esto es un archivo que yo ahora le podría decir así, datos, datos, círculos, punto, o sea, TXT. Es un TXT. Si yo esto lo vuelvo a abrir con otra cosa, esto tiene datos, o sea, está escrito. Si esto yo lo puedo cerrar y lo puedo volver a abrir. Bueno, pero ¿cómo hago para poder cargar esos datos desde ahí? ¿Cómo los puedo leer? ¿El uno se acuerda? No. Perfecto. Me parece muy bien. Yo voy a abrir
saben qué es esto, ¿no? Es la línea de comando. ¿Sí? Yo, no, acá es decir, acá estoy parado en mi computadora, estoy todo por línea de comando, pero me voy a ir al escritorio. Yo acá tengo una carpeta que se llama programación 1 y acá yo tengo mi programa que se llama estructuras.c, ¿sí? Y tengo los datos del círculo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo acá digo estructuras.exe? Fíjense, lo estoy ejecutando por líneas de comando, ¿no? Estructuras.exe, o sea, el ejecutable. Si ustedes se fijan, cuando vienen acá y hacen compilar y construir, cuando construyen, a ver, yo voy a abrir en la carpeta donde tengo esas cosas que están en el escritorio, en mi escritorio, acá. Dentro de esta carpeta, yo tengo un programa de estructuras, un estructuras.exe, un estructuras.o. Yo voy a borrar estos dos. Acá me está diciendo porque lo estoy ejecutando. Bueno, lo voy a tener que matar para que... Ahí está. Ahora lo pude borrar, ¿no? Cuando yo ejecuto, compilo este programa, ¿sí? Si yo lo compilo, me crea un punto O. Y cuando lo construyo, ¿sí? Me crea un punto exe. Si yo a este punto exe le hago doble clic, directamente se ejecuta mi programa, ¿sí? Y ya no necesito del Jenny para poderlo ejecutar. O sea que si yo esto me lo llevo al escritorio y lo pego por acá, ¿sí? Lo voy a pegar por ahí, lo voy a arrastrar porque se pegó por otro lado. Acá, ahí está. Estructuras.exe. Yo lo ejecuto, me va a abrir siempre mi programa. O sea que ustedes podrían crearse su programa y dejarlo ahí y siempre se va a ejecutar lo mismo. Ajá. Pero ¿a qué estoy yendo con todo esto? Vamos de nuevo. Yo me voy a ir a mi escritorio. Acá tengo de nuevo mis estructuras. Bueno, si yo ejecuto estructuras.exe, ¿sí? A mí me va a dar el programa. Y si yo hago esto, estructuras.exe, datos círculos, a ver, no me lo toma ahí. Vamos, a ver, déme un segundito. Estoy buscando bien cómo era el comando. A ver. Ahí está, era con un solo piquito. Fíjense qué hizo. A ver, ¿alguno se da cuenta de lo que hizo? Cargó los datos del archivo. Yo lo único que hice fue decirle ejecuta de el programa estructuras.exe y con una flechita para este lado, ¿sí? Datos.círculo. Le dije, ejecutar este programa y carga los datos que tiene el círculo. Bueno, fíjense, yo ahora voy a hacer al revés. El piquito va a ir para el otro lado. Salida datos.txt. No hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Vamos a ver. Este que estaba acá, salida datos.txt, que se acaba de crear a las 11:22 recién, no, yo no lo tenía. Y si yo abro eso, ¿qué es lo que hay ahí? Está
la ejecución de todo lo que se fue poniendo, ¿sí? Esto antes a mí me lo mostraba por la pantalla, que era esto que me mostró antes por acá, ¿sí? Esto me lo había mostrado antes. Ahora me lo generó en un archivo. Qué interesante, ¿no? O sea, me lee los datos del círculo 1, que los pone por acá, ¿sí? O sea, ya los va guardando, no me los va mostrando lo que se va poniendo, pero sí me va mostrando los cálculos, porque esto es lo que yo tenía. Perfecto. Bueno, este es el concepto de utilizar archivos. Fíjense, esta estructura es el código del programa de ustedes, o sea, es el ejecutable de su programa, y a su vez, ¿sí? Yo le digo que me genere los datos me los lea y me los guarde acá, ¿sí? El piquito para acá es que lee y el piquito para allá es para la salida. ¿Bien? Hasta acá esto va bien. Ahora, yo acá lo que podría hacer es, en realidad, compilar GCC, estructuras, mi código.c. Si yo hago esto, ¿sí? Y veo qué es lo que tengo, ¿sí? Tengo un a.exe que se acaba de generar recién, a las 11:24, ¿sí? Pero que no me dice nada. Me dice a.exe. Bueno, si yo hago a.exe, piquito, datos, círculo, me muestra lo mismo. O sea que cuando yo hice esto, gcc estructuras.c, a mí me generó un archivo, ¿sí? Que se llama a.exe por defecto, o sea, por defecto siempre va a ser ese nombre, ¿sí? Yo lo que le puedo decir es, menos o mi programa, y se ejecuta así, ¿no? Y ahora digo, veo que hay en dir, y si se fijan, hay un mi programa.c, que es el código, ¿sí? Que yo había puesto, ¿sí? Pero si yo abro mi programa, ¿sí? Lo único que hizo fue abrirme a mí por consola mi nuevo archivo. O sea que tampoco fue que a mí me lo ejecutó, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Listo, yo ya tengo mi programa, ¿sí? Ahí, al yo tener mi programa, lo único que tengo que, digamos, decirle es cómo se tiene que llamar y cómo es el que viene, o sea, el archivo que venía, el que yo tengo mi código, cómo me lo va a generar. Pero para no confundir más con esto, que ahí está mi programa, a ver, de nuevo, acá, mi programa.c, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ir directamente a archivos. Yo ya tengo acá todo mi código. Yo lo que voy a hacer, voy a copiar y voy a pegar en otro nuevo. Vamos a poner estructuras y archivos. Ahí está. Ahora, sí, antes nosotros los redirigíamos desde la consola. Ahora, no lo vamos a hacer desde ahí, sino que vamos a hacer que directamente este código lea desde un archivo. Y lo primero que tengo que hacer es definir un archivo, ¿sí? Si nosotros le podemos poner entrada, y fíjense que tiene un asterisco, significa que es un puntero, más adelante vamos a ver bien qué es lo que es un puntero. Le defino un puntero llamado entrada a un tipo de datos, file, que es una estructura. Necesito abrir ese archivo, yo necesito usarlo. Entrada igual a fopen, y fopen tenía dos partes fundamentales. Primero, el nombre del archivo, ¿sí? Que en nuestro caso es datos círculo.txt. Y segundo, el modo de apertura,
yo lo que necesito hacer con ese archivo es leer los datos. Entonces lo vamos a abrir con modo R, ¿sí? De read, en inglés, de lectura. Entonces, ya está. Tengo abierto mi archivo. Ahora, tengo que validar que ese archivo exista. Porque si ese archivo no existe, esto va a ser desastre, ¿sí? Entonces, si entrada es nulo, o sea, no se pudo abrir, vamos a poner un mensajito que diga, el archivo no se pudo abrir, y directamente terminamos nuestro programa. Si esto no se cumple, va a seguir con nuestro programa de manera correcta, ¿sí? Bueno, ahora, ¿dónde necesito yo mi archivo? Ya está, porque sí existe ese archivo, por lo tanto los datos están. ¿Quién es el que lee? Y el que lee es este, crear círculo. Crear círculo, acá va leyendo. Entonces yo le debería pasar a crear círculo como argumento la entrada. Que esa entrada es un archivo. Vamos a ir acá y vamos a poner file. Y le voy a poner in para que cambie el nombre nomás. Entonces, en in se va a copiar la dirección del archivo de entrada. Entonces, yo ya no necesito el scanf, sino que voy a necesitar un fscanf. fscanf. La función fscanf permite leer de un archivo los parámetros, pero le tengo que agregar un argumento más, que es justamente ese archivo. ¿Bien? Esto que yo acabo de hacer acá, el ponerle el in, es redirigirle la entrada. Entonces, donde estén todos los scanf, le vamos a ir poniendo fscanf in, otro fscanf in, fscanf in. Bien, no tengo más. Entonces, si yo ejecuto mi programa, lo compilo y lo construyo, fíjense que ya mi programa empieza así. ¿Sí? Yo no le alcancé a poner nada. ¿Por qué? Porque cuando lo ejecuto, lo que directamente vaya a hacer, a ver, quiero llevar el archivo para ahí, lo que directamente hace es leer los datos de ese archivo. Entonces, si yo acá le dijera que abra el archivo datos círculos 1, ¿sí? Cuando yo lo ejecute, me va a decir, el archivo no se pudo abrir, y porque no lo encuentra ese archivo, ¿sí? No lo encontró, no existe. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer acá? Decirle que utilice este archivo de entrada. Si yo cambio eso por std in, ¿sí? Esto compila y lo vamos a ejecutar. Fíjense qué hace. Ingrese el centro. 1, 2, 1, 5. Me está pidiendo a mí los datos. ¿Sí? Yo soy el que está ingresando los datos. Bueno, ¿para qué? ¿Qué vamos a decir? stdin, ¿sí? Es un puntero a la entrada estándar. Por eso es stdin, estándar input, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, std input output. Bien, es la entrada estándar y la salida estándar. Entonces, si yo le paso como archivo stdin, básicamente le estoy pasando el teclado. Ese es el puntero. Si yo le paso a entrada, es lo que se abrió como archivo. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera que estos datos que se muestran por pantalla se escriban en realidad en un archivo, vamos a poner salida, voy a abrir otro archivo, fopen, como salida final.txt, pero yo necesito que esto se abra en un modo para que me permita a mí escribirlo, modo W. De todas formas tengo que crear un archivo que se llama salida. Y ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es el que me muestra los datos? Mostrar círculo.
aparte de mostrarle el círculo, de darle el círculo, le voy a decir salida. Le voy a pasar el puntero al archivo que quiero que me muestre. Estamos acá. Entonces, file, le vamos a poner out. ¿Sí? Entonces, en vez de printf, fprintf, y en vez de tener esto solo, le tengo que poner out. ¿Bien? Entonces, si yo ejecuto mi programa, fíjense lo único que a mí me muestra. Ingresa el círculo X, círculo 2, círculo 3, círculo 4, círculo 5. Me está mostrando solamente los printf que tengo acá. Y seguramente acá yo tengo un salida final.txt. Cuando yo lo abro, lo único que tengo acá es dato del círculo, los datos. Dato del círculo, los datos. ¿Sí? Tengo lo que yo puse como fprintf. ¿Bien? Como hicimos hace ratito, si yo en vez de darle salida le digo std out, la salida estándar, ejecuto esto, ¿sí? Me va a mostrar de nuevo los datos, pero en mi archivo. ¿Sí? Ahora, esto es una buena práctica de ahora en más, ¿sí? Que siempre que necesiten mostrar o siempre que necesiten leer, pongan un puntero a un archivo, ¿sí? Si no se les da un archivo, stdin. Listo, ya está. Su código se acaba de cambiar a que solamente se lea por el teclado. Y si no se le da un archivo para mostrar, ¿sí? stdout. Su código se va a mostrar por pantalla. Entonces, esto que está acá, yo no necesito, me estaba diciendo acá que no lo estoy usando, pero compila bien, ¿no? Esto que está acá, ¿a mí qué me dice? Solamente me termina diciendo que su código es manejable a si tienen archivos o no tienen archivos. ¿Bien? Hago una aclaración. Esta función, salida de fopen con el modo de apertura W, si el archivo, fíjense que yo no validé si existía, porque justamente salida.txt lo está abriendo de modo escritura. Si el archivo no existe, lo crea. Y si el archivo existe, lo sobrescribe. ¿Bien? O sea que tengan mucho cuidado con esto, porque si ustedes tienen algún dato y lo vuelven a abrir así, yo ahora supongamos que le digo que voy a leer solamente 2 círculos, ¿sí? Y que lo va a poner en salida. Y le voy a decir que lo ponga de entrada. ¿Sí? Solamente cargo los datos de 2 círculos y acá en salida final tiene los datos de los 2 círculos nomás. O sea que el nombre del archivo sigue siendo exactamente el mismo, solo que pisó los datos que tenía. Ojo con eso. Bueno, chicos, espero que no se hayan mareado tanto. Esta parte de archivos no es compleja, ¿sí? Pero sí les va a ayudar a justamente cuando tengan muchos datos que tengan que leer y que estar escribiendo muchas veces, es mejor y más práctico que hagan esto. Entonces, qué sé yo, si alguna vez se les pone un programa que lea, no sé, 20 nombres, no estén todas las veces leyendo los 20 nombres, directamente hagan esto, se cargan en un archivito todos los nombres y lo hacen. ¿Bien? Chicos, ¿tienen alguna duda? Por mi parte, no, profe. Profe, Ahí, a solo ver, vamos a profe, leer y si escribir. solo vamos a leer y Y escribir. escribir. Sí, Abel, ¿a qué más te referís vos? No. Lo que son ABMs nosotros no hacemos, porque justamente, digamos, la materia no... Una ABM permite hacer una alta, una baja y una modificación de algo. A ver, vamos a hacer programas que sean interactivos o cosas así, en el sentido de línea de comando, pero nosotros los archivos los vamos a utilizar directamente para
poder leer y para poder escribir. AVMs ustedes van a hacer en programación 2 cuando vean Java, y ahí sí van a ir haciendo módulos de carga de datos de otras cosas. Nosotros acá vamos a ir haciendo programas que nos permitan utilizar todas las herramientas que tiene el lenguaje, ¿sí? Pero por lo pronto lo utilizamos para leer los datos y persistir esos datos de salida, nada más. Bueno, chicos, si no hay más dudas,